Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Causa y Efecto, el espacio de análisis, debate y entrevistas de Efecto TV. Hoy analizaremos si ha llegado el momento de ver de frente al matrimonio de personas del mismo sexo y todo lo que pueden ser sus consecuencias, sus repercusiones. La homosexualidad en Grecia y Roma era una práctica tolerada. Incluso en la Edad Media no era mal vista y la misma Iglesia la consentía. En su libro, Las bodas de la semejanza, publicado en 1994, el historiador estadounidense John Boswell menciona que entre los siglos III y XIII la Iglesia permitía este tipo de relaciones y da como ejemplo el caso de los mártires San Baco y San Sergio. También afirma que estas uniones, conocidas en esa época como rito de hermanamiento, eran aprobadas por la misma Iglesia en sus monasterios. Es en el siglo XIII cuando cambia totalmente la actitud de la Iglesia e inicia el desprestigio de este tipo de uniones. Para deslegitimarlo y castigarlo, se le identifica como sodomía y se le castigaba con la castración o el descuartizamiento. Desde ese entonces, las uniones entre personas del mismo sexo habían estado prohibidas. Es hasta la pasada mitad del siglo XX cuando son reivindicados sus derechos. De acuerdo con Carlos Monsiváis, el movimiento lésbico gay en México despunta en 1978 como consecuencia de los movimientos sociales encabezados por los herederos de las protestas de 1968 en nuestro país, a inspiración también de las protestas hippies contra las guerras en Estados Unidos y en otros países. Estos movimientos enarbolan, entre otras demandas, la liberación sexual. El movimiento en México cobra fuerza luego del despido de un empleado de Sears México en 1971 por presunta conducta homosexual. Los homosexuales han librado durante estos años una intensa lucha por sus derechos y los han visto coronados. Gracias a su lucha, la homosexualidad, vista como una desviación desde mediados del siglo XIX, ahora es vista en nuestro país como una sexualidad alternativa. Esto ha convencido a las autoridades de otorgarles derechos como a las demás personas. El 21 de diciembre del 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la iniciativa para legalizar los matrimonios entre parejas homosexuales y además les otorgó el derecho a adoptar. Sin embargo, en el resto del país aún no se les reconocen sus derechos de manera plena. En el mundo, 10 países han legalizado los matrimonios en todo su territorio. También son reconocidos en 10 estados norteamericanos, 1 brasileño y en 2 de nuestro país, que son Quintana Roo y el Distrito Federal. Sin embargo, el tema de la aprobación de este tipo de matrimonio sigue causando escozor en países desarrollados como Estados Unidos. El pasado 9 de mayo, el presidente Barack Obama, quien compite para ser reelecto, dijo estar de acuerdo con este tipo de matrimonios durante una entrevista para la cadena de televisión ABC. El fijar su postura al respecto le valió duras críticas de parte de los republicanos y otros sectores radicales, e incluso una portada en la revista Newsweek en la que se leía Barack Obama, el primer presidente gay. Esto podría ser un costo que Obama tiene que pagar si quiere ganar las elecciones. Y es que 1 de cada 6 donantes para su campaña es gay y las campañas se ganan con dinero. Tan solo el mismo día en que fijó su postura, Obama recaudó $13 millones provenientes de este grupo. En Causa y Efecto, Juan Nicolás. Ha llegado el momento de presentarle a nuestros invitados esta noche. En primer término, a mi izquierda, la maestra Lol Kim Castañeda Vadillo, directora de Políticas Públicas del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El diputado David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias, David. Gracias a ti, Francisco. El diputado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, diputado panista de la Asamblea Legislativa del DF, muy bienvenido. Buenas noches, qué gusto estar aquí. Muy buenas noches. El licenciado Carlos Montiel, director del Consejo de Analistas Católicos de México. Pues muy bienvenidos nuevamente. La razón que los hemos convocado es compartir con ustedes y saber su opinión sobre esta decisión del presidente Obama de pronunciarse a favor de los matrimonios de personas del mismo sexo. Y si esto va a tener el impacto que mucha gente a nivel internacional desearía. Otras, por supuesto que no, por eso tenemos la moneda en el aire. Pero empiezo contigo, porque de ahí quisiera pasar a México.
y a nuestros problemas. Sí, por supuesto que esta declaración que hace Obama tiene un impacto muy importante en materia de derechos humanos. Finalmente, lo que estamos defendiendo, lo que estamos impulsando es un reconocimiento pleno de los derechos humanos a todas las personas. De pronto se ha pensado que las lesbianas, los homosexuales, las personas transexuales somos de otro planeta y aterrizamos aquí y entonces no se nos reconocen derechos plenos. Es por eso que desde el movimiento social hemos venido construyendo una agenda en materia de derechos que nos permita evidenciar cuáles son estas necesidades y a partir de eso construirlas en una ruta legislativa, en una ruta en materia de derechos en toda la República Mexicana. Y siendo, por supuesto, Estados Unidos un referente para México en muchos de los temas, me parece que poner en una agenda pública el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo permite elevar la discusión a otros niveles, ¿no? Tú como legislador mexicano, David, ¿coincides con ella de que de alguna forma la propuesta de Obama incide de alguna forma en el mundo y particularmente en México, sus vecinos? Sí, absolutamente. Mira, la cuestión es, todos los movimientos por los derechos civiles son movimientos que tienen una sinergia y un tracto sucesivo. Entonces, primero son los colectivos sociales los que buscan las reivindicaciones y vindicaciones y las van consiguiendo, como lo hemos visto, no solo en el caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando desde el voto para la mujer, los matrimonios interraciales, que aquí en México nunca fueron un tema, pero en Estados Unidos por supuesto. El tema del matrimonio interracial era, bueno, se va a acabar el mundo si se casan negros con blancas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que son luchas por derechos civiles nacen en el colectivo social, a partir de la protesta, en muchas ocasiones antisistémica, debe decirse. De esa protesta se van generando ya propuestas y el movimiento social ya no es la marcha nada más, sino es el diálogo con la clase política, con las y los tomadores de decisiones y después esa clase política va retomando esos temas, va encontrando aliados y adversarios, lo cual son procesos además naturales dependiendo del punto de vista de distintas líneas ideológicas. Sí. Y en el caso de los aliados retoman esto y cuando tienes a un Obama que lo retoma ya, siempre ha sido un aliado, debe decirse, de la agenda de derechos humanos en general, en muchos de los temas, hay otros en los que podría ser cuestionado, pero en estos claramente ha sido un aliado desde que era candidato presidencial. Cuando lo retoman, se vuelve un hub, es decir, se vuelve una cosa que lo potencia, ¿no? Y al potenciarlo, atrae también a un mayor colectivo social que genera mayor presión, que consigue mayores aliados, y llegas al grado en el que nos encontramos, por ejemplo, hoy en el tema del voto de las mujeres. Yo no veo quién se atrevería, como sí se atrevían abiertamente. ¿Cómo van a votar las mujeres si no saben así absolutamente ¿no? nada? Entre muchas, o lo que te decía, los matrimonios interraciales en Estados Unidos, la educación segregada en Estados Unidos, negros y blancos Claro, no podían ir a la misma acuérdate escuela. de la campaña de Así Martin es. Luther King, ¿no? Que Así ahora es. lo Y había- reconocemos como Y un había defensor de actores los políticos derechos. que defendían eso. Yo lo que te digo es, quienes han defendido hoy el tema de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, en realidad, dentro de 20 años vamos a estar platicando y nos va a parecer tan inverosímil como lo que estamos comentando en este momento. ¿Por qué? Porque te insisto, es un proceso de tracto sucesivo y cuando ves a un líder mundial del peso y el tamaño de Barack Obama, desde luego lo que estás viendo es que eso nos va a permitir catalizar algo que empezó en el colectivo. No lo inventó Obama, no lo inventó ningún político. Pero podría ser políticamente incorrecto, ¿no? O sea, le puede costar la campaña y la reelección, podría ser. Habrá gente que no esté de acuerdo con eso.